Cantón, verano de 1839. Una escena imborrable, 20.000 cofres de opio incautados, arrojados a zanjas, mezclados con cal y sal, y finalmente arrastrados por el mar. Este acto audaz, orquestado por el comisionado imperial Lin Sexu contra los comerciantes británicos, no fue solo una purificación moral. Fue la chispa que encendió una serie de conflictos que arrastrarían a la milenaria China a su siglo de la humillación, transformándola irreversiblemente y marcando el inicio de su declive definitivo. Durante siglos, la China de la dinastía Qin se percibió como el centro del mundo civilizado, autosuficiente y hermética. Sin embargo, su orgullo se topó con la voracidad comercial de las potencias occidentales que emergían con la revolución industrial. La insaciable demanda europea de té, seda y porcelana china creaba un enorme déficit comercial para Gran Bretaña, que no hallaba productos de interés para China. Ante esta fuga constante de plata, la solución británica fue macabra: exportar masivamente el opio cultivado en la India. Esto no solo para equilibrar la balanza comercial, sino para invertirla dramáticamente a su favor. El resultado fue una devastadora crisis nacional. El opio, una droga letal, se infiltró en todos los estratos sociales, disparando la adicción. Esto erosionó la productividad, la moral y la salud pública, drenando la plata china fuera del país. El emperador Dao Wang, alarmado por el colapso social y económico, ordenó una campaña enérgica. Lin Sexu, implacable en Cantón, el principal puerto comercial, no solo incautó, sino que destruyó públicamente las reservas británicas. Un acto que Gran Bretaña consideró una afrenta intolerable a su comercio y honor, y el pretexto perfecto para la intervención militar. Así estalló la Primera Guerra del Opio, 1839 a 1842. La superioridad naval y militar británica, con sus buques de guerra acorazados y artillería moderna, se enfrentó a unas fuerzas indesfasadas que sufrieron una derrota aplastante. El Tratado de Nankín, 1842, el primero de los infames tratados desiguales, despojó a la China de su soberanía, cedió Hong Kong a Gran Bretaña y abrió 5 puertos clave al comercio extranjero. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Además, impuso enormes indemnizaciones de guerra y estableció la extraterritorialidad, eximiendo a los británicos de la jurisdicción china. Este fue un golpe demoledor que amputó territorio y riqueza, abriendo una brecha por donde la injerencia extranjera no tardaría en profundizar. Pero la humillación no había terminado. Las tensiones latentes y la insatisfacción británica y francesa con las concesiones obtenidas, que consideraban insuficientes, llevaron a la Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860. Incidentes como el del barco Héroe o la ejecución de un misionero francés sirvieron de pretexto. Esta vez, Gran Bretaña y Francia actuaron conjuntamente, tomando Cantón y avanzando implacablemente hacia Pekín. La barbarie alcanzó su punto álgido con la ocupación y destrucción del fastuoso antiguo Palacio de Verano, Yuanmingyuan, en 1860, un acto de pillaje y vandalismo que aún hoy resuena como símbolo de la agresión. Los tratados de Tianjin, 1858, y la Convención de Pekín, 1860, legalizaron el comercio de opio y abrieron más puertos. También concedieron derechos a misioneros y exigieron nuevas y cuantiosas indemnizaciones, consolidando la humillación de la China. El impacto de las guerras del opio fue profundo y duradero. No solo debilitó la autoridad y legitimidad de la dinastía Qin, contribuyendo decisivamente a revueltas internas masivas como la devastadora rebelión Taiping, sino que forzó la apertura de China al mundo. Se iniciaron tímidos intentos de modernización con el movimiento de autofortalecimiento. Pero sobre todo, estas guerras gestaron un incipiente y doloroso nacionalismo en una nación obligada a despertar de su letargo imperial, confrontada con la brutal realidad de su vulnerabilidad. La milenaria China nunca volvería a ser la misma. La majestuosa China del siglo XIX se percibía a sí misma como el centro del universo civilizado, el reino del medio, una nación autosuficiente y de una riqueza cultural incomparable. Su milenaria dinastía Qin, ajena a las transformaciones industriales y geopolíticas de Occidente, mantenía un estricto hermetismo frente a las potencias europeas que, con voracidad creciente, clamaban por un acceso más amplio a sus mercados. Fue en este escenario de complacencia imperial y ambición extranjera donde germinó y estalló un conflicto sin precedentes, las guerras del opio. Un parteaguas que no solo forzaría la apertura de China, sino que desataría una secuencia de humillaciones que redefinirían para siempre su destino. El origen de las guerras del opio radicaba en un desequilibrio comercial insostenible para Gran Bretaña. La demanda europea de productos chinos, té, seda, porcelana, era insaciable, pero China mostraba escaso interés en las manufacturas británicas. Esta asimetría provocaba un masivo drenaje de plata desde las arcas británicas hacia China, un agujero financiero que Londres estaba desesperado por tapar. La solución británica, fríamente calculada y moralmente reprobable, fue la introducción masiva de opio cultivado en la India.
Este narcótico se convirtió rápidamente en el único producto occidental capaz de revertir la balanza comercial, inundando el mercado de China con consecuencias devastadoras. El opio no tardó en convertirse en una crisis nacional para China. Millones de sus ciudadanos, desde humildes campesinos hasta encumbrados funcionarios, cayeron en las garras de la adicción. Las consecuencias fueron catastróficas: una epidemia de salud pública, la desintegración familiar y social, una drástica caída de la productividad laboral y, paradójicamente, una nueva sangría de plata que, esta vez, drenaba desde la propia China para financiar el vicio. El emperador Dao Wang, alarmado por la magnitud del desastre que comprometía la estabilidad de la dinastía Qin, nombró al comisionado imperial Lin Sexu con la misión expresa de erradicar el comercio de opio. La enérgica campaña de Lin en Cantón, culminando con la espectacular incineración de más de 20.000 cofres de opio británico en 1839, fue el incidente que encendió la mecha de la Primera Guerra del Opio. La Primera Guerra del Opio, 1839-1842, fue una demostración brutal de la superioridad militar occidental y la vulnerabilidad de la dinastía Qin. Gran Bretaña, bajo el pretexto de defender el libre comercio y la propiedad de sus mercaderes, envió una fuerza expedicionaria equipada con la tecnología naval más avanzada de la época, los vapores de guerra armados con cañones de largo alcance. El casus belli formal, la destrucción del opio, ocultaba una estrategia más profunda para forzar la apertura de China. La incapacidad de las fuerzas Qin para repeler los ataques británicos fue patente. Las anticuadas juncas de guerra chinas y sus fortificaciones costeras de pólvora negra poco pudieron hacer frente a la potencia de fuego británica. Ofensivas en la costa de Cantón, la toma de Sousan y la amenaza a Nankín expusieron la fragilidad de la defensa de la dinastía Qin, llevando a una derrota incontestable. La humillación de la dinastía Qin se selló con el Tratado de Nankín en 1842, el primer y paradigmático de los tratados desiguales. Este acuerdo, impuesto bajo la amenaza de una invasión británica a gran escala, obligó a la dinastía Qin a ceder la isla de Hong Kong a perpetuidad. Abrir 5 puertos, Cantón, Amoy, Fuzhou, Ningbo y Shanghái, al comercio exterior y al asentamiento de extranjeros, y pagar cuantiosas indemnizaciones de guerra. Además, introdujo el principio de extraterritorialidad, por el cual los ciudadanos británicos en China estarían sujetos a las leyes británicas y no a las chinas, socavando gravemente la soberanía judicial de la dinastía Qin. Este tratado fue la primera de muchas fisuras en la muralla imperial, un impacto directo de las guerras del opio que sentó un precedente de intromisión extranjera. Sin embargo, el Tratado de Nankín no satisfizo completamente las ambiciones occidentales. La Segunda Guerra del Opio, 1856 a 1860, emergió de causas complejas, incluyendo el incidente del Ero, un barco chino que enarbolaba bandera británica y fue abordado por autoridades chinas, y la ejecución de un misionero francés en China. Estos pretextos sirvieron a Gran Bretaña y Francia para lanzar una nueva y más brutal intervención. Las fuerzas aliadas tomaron Cantón en 1857 y, ante la reticencia de la corte Qin a negociar, avanzaron hacia Pekín. El conflicto fue otro doloroso recordatorio de la impotencia militar de China, incapaz de resistir la embestida combinada de las potencias. La culminación de la segunda fase de las guerras del opio fueron los tratados de Tianjin, 1858, y la posterior Convención de Pekín, 1860, que profundizaron aún más la intrusión extranjera en China. Estos acuerdos forzaron la apertura de 11 puertos adicionales, legalizaron el infame comercio de opio en todo el territorio chino y concedieron a los misioneros extranjeros el derecho a viajar y predicar libremente por el interior. Se exigieron indemnizaciones adicionales y, como acto de venganza por la resistencia y la captura de negociadores, las fuerzas anglo-francesas saquearon y destruyeron por completo el magnífico antiguo palacio de verano, Yuanmingyuan. La destrucción del Yuanmingyuan fue un ultraje que grabó a fuego la brutalidad del impacto de Occidente en la memoria colectiva china. El impacto duradero de estas guerras en China fue, sencillamente, transformador. Marcó el inicio del siglo de la humillación, un largo periodo de injerencia extranjera, divisiones territoriales y pérdida de soberanía que perduraría hasta mediados del siglo XX. El prestigio y la autoridad de la dinastía Qin quedaron irremediablemente dañados. La percepción de un emperador celestial incapaz de proteger a su pueblo y su territorio contribuyó decisivamente a revueltas internas masivas, como la devastadora rebelión Taiping, que costó millones de vidas y demostró la debilidad estructural de la China post-opio. A pesar del colapso de la autoridad imperial, China también forzó una dolorosa transformación y el inicio de una resistencia. China fue obligada a despertar de su letargo y confrontar la brutal realidad de su vulnerabilidad frente al mundo occidental. Esto propició tímidos intentos de modernización con el movimiento de autofortalecimiento, un esfuerzo por adoptar tecnología militar e industrial occidental sin renunciar a los valores confucianos. Pero, sobre todo, estas guerras gestaron un incipiente y doloroso nacionalismo en una nación obligada a despertar.
La guerra del opio no fue solo un conflicto por el comercio de narcóticos, fue el catalizador que desmanteló la autarquía de China y la arrojó, brutalmente, al torbellino de la historia moderna. La milenaria China nunca volvería a ser la misma. Los tratados de Nankín y Tianjin, lejos de ser meros acuerdos comerciales, marcaron el inicio de un periodo que la historia china recuerda como el siglo de la humillación. Lo que comenzó con la guerra del opio se transformó en una larga y dolorosa era de injerencia, ocupación extranjera y pérdida de soberanía para China. Las potencias occidentales, y más tarde Japón, utilizaron estos precedentes para extorsionar concesiones territoriales, zonas de influencia y privilegios económicos, desmembrando la integridad territorial y administrativa de la nación. La legitimidad de la dinastía Qin, ya erosionada por problemas internos, sufrió un golpe devastador e irrecuperable. La incapacidad del emperador Daoguang y sus sucesores para proteger el territorio y la dignidad del imperio frente a los bárbaros occidentales desilusionó profundamente a la población. Esta pérdida de autoridad imperial contribuyó directamente a la eclosión de revueltas internas masivas. Como la devastadora rebelión Taiping, 1850 a 1864, un conflicto civil que costó millones de vidas y sumió a la China en un caos aún mayor. Las guerras del opio no solo abrieron las puertas de China al mundo exterior, sino que también socavaron los cimientos mismos de su gobierno milenario, demostrando la obsolescencia de su estructura militar y administrativa. Forzada a despertar de su letargo y confrontar la brutal realidad de su vulnerabilidad, China propició tímidos intentos de modernización. El movimiento de autofortalecimiento, surgido en las décadas posteriores a las guerras del opio, fue un esfuerzo por adoptar tecnología militar e industrial occidental, construyendo arsenales, astilleros y fábricas, bajo el lema conocimiento occidental para uso práctico, conocimiento chino para esencia. Sin embargo, esta iniciativa, a menudo obstaculizada por la corrupción y la resistencia conservadora, se mostró insuficiente frente a la magnitud del desafío. La adopción superficial de la tecnología, sin una reforma profunda de las instituciones y la mentalidad, apenas arañó la superficie del problema. El legado más profundo y duradero de las guerras del opio fue, sin duda, la gestación de un incipiente y doloroso nacionalismo. Una nación, tradicionalmente autoconsciente de ser el reino del centro y la cúspide de la civilización, fue obligada a ver su atraso y debilidad. Esta experiencia traumática sembró la semilla de una conciencia nacional colectiva, una determinación feroz por recuperar la dignidad y la soberanía perdidas. Este sentimiento, gestado en la humillación, alimentaría las revoluciones futuras y daría forma a la identidad de la China moderna, convirtiéndose en una fuerza impulsora de su resurgimiento. Hoy, las guerras del opio son recordadas en China no solo como un episodio histórico, sino como un símbolo perenne de la agresión imperialista y la vulnerabilidad nacional. Forman una parte ineludible del relato nacional de resiliencia y lucha contra la opresión extranjera. Es un recordatorio constante de la importancia de la fortaleza nacional y la independencia. Las guerras del opio no fueron solo un conflicto por el comercio de narcóticos, fueron el catalizador que desmanteló la autarquía de China y la arrojó, brutalmente, al torbellino de la historia moderna, una historia de transformación forzada y el arduo camino hacia la construcción de una nueva nación. La milenaria China, tras este golpe, nunca volvería a ser la misma. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.